No dejamos de hablar de educación porque Izquierda Unida y Podemos solicitan una moratoria de 1 año en la negociación de los conciertos educativos. Para ello han presentado una iniciativa en la Junta General del Principado. En teoría, esa negociación debe realizarse en febrero. Ambas formaciones creen que el actual modelo no prioriza la educación pública y que hay que esperar a ver si se produce un pacto de Estado en educación. Además de esta moratoria de 1 año en la negociación de los conciertos educativos, solicitamos también que el proceso cuente con garantía de transparencia, con unos criterios claros establecidos desde el principio y que para garantizar esa transparencia permitan la participación de un agente que consideramos absolutamente fundamental, que es precisamente los representantes de la escuela pública. Y por parte nuestra también mostramos nuestro más absoluto rechazo a que se siga subvencionando con dinero público los centros concertados que incluso en algunos casos llegan a segregar por sexos, por género. Es intolerable lo que coloquialmente podríamos decir que es una trumpización de la educación, porque la segregación no es más que levantar un muro, ya sea la discriminación por la razón que sea.